Nos da mucho gusto volver a comunicarnos con ustedes y, como siempre, para compartir la palabra del Señor. Reciban un saludo de nuestras esposas, de Leti, de Estela, y también un afectuoso saludo de Marta. Habitualmente, ustedes nos veían a los tres integrantes varones del ministerio en este lugar ministrando la palabra. Hoy somos dos, porque como es conocido por todos, Dani está descansando en la presencia del Señor. Pero como hijos de Dios, tenemos una bendita esperanza. Sea porque Él viene a buscarnos o por resurrección, un día todos estaremos con el Señor para disfrutar eternamente de Él. Así que esto alienta nuestro corazón en todo momento. Coincidentemente, en este año 2022, en el mes de diciembre, cumplimos 25 años como ministerio sirviendo al Señor y a la Iglesia de Jesucristo. Esto es un privilegio. Miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo lo hicimos? Realmente en nuestras fuerzas nunca pudimos haberlo hecho. Pero damos gracias al Señor porque Él nos llamó a este ministerio y además nos sostuvo, nos guió, nos dio dirección y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. De eso estamos seguros. Así que en el plano ministerial, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza son para el Señor. En el plano personal, claro que extrañamos a Dani. El hecho de que él no esté con nosotros se siente. Podríamos pasar tiempo hablando de Dani, de su fe inquebrantable, de su convicción por el Señor, de su amor prioritario por Él, de su servicio abnegado por la Iglesia y en la Iglesia de Jesucristo y muchas otras cosas más. Pero si Dani nos escuchara decir todo esto y estuviera aquí, diría, Hernán, Daniel, no hablen de mí, hablen del Señor. Él nos llamó para hablar de Él, para tomar de las verdades de su palabra y compartirlas con el pueblo de Dios. Sigan haciendo esto que durante años hemos hecho. Y Hernán y yo le diríamos, es cierto, Dani, seguiremos haciendo esto para lo cual el Señor nos llamó. Obviamente, para nosotros que hemos trabajado codo a codo con Dani, lo único que podemos hacer en este momento es darle gracias a Dios por estos 25 años que juntos hemos podido trabajar. Así que en el plano personal también toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza son para nuestro Dios. Como ministerio, cada uno de los integrantes de este ministerio, si tuviéramos que resumir el propósito de nuestra vida en el Señor, nos identificaríamos, o nos identificamos, mejor dicho, con las palabras que escribió el apóstol Pablo, que leo en este momento. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Hechos 20, 24. ¿Se pueden decir palabras como mi propia vida no cuenta si no hay una total convicción de lo que se está diciendo? ¿Que lo que se dice y lo que se vive es lo mismo? ¿Que hay total sinceridad entre lo que estamos hablando
y lo que estamos viviendo? Definitivamente, nosotros cuando vemos nuestra vida, pero en el reflejo de lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta que todo gira alrededor de Él. Es definitivo que el Señor es el centro de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Entonces, con esa mentalidad y con ese entendimiento, cada uno de nosotros, y no me refiero a este ministerio, me refiero también a cada uno de ustedes, amamos al Señor y por convicción, obviamente, lo honramos y lo servimos. Ahora bien, a veces pareciera que o desconocemos u olvidamos el principio que debe sustentar nuestra actitud ante el Señor. ¿Cuál es este principio? La misma palabra lo refleja y lo podemos conocer. Dice así 1 Corintios 6:20. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Definitivamente el Señor tiene el título de propiedad de nuestras vidas porque nos compró. Y por lo tanto, como propietario, tiene todos los derechos para establecer su voluntad y determinar qué es lo mejor para cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad. Obviamente, por nuestra parte, entendiendo que hemos sido comprados, nos corresponde transitar diariamente por la vida agradando al Señor con gozo, de acuerdo con esa misma voluntad que siempre sabemos no tiene errores. En nuestro diario caminar con el Señor, muchas veces experimentamos sucesos y algunas situaciones que no son agradables y que inclusive no sabemos cómo explicar. Cuando esto ocurre, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor se pueden ver amenazadas y podemos dudar y sentirnos un poco desconcertados de lo que está ocurriendo o por qué está ocurriendo. La única manera de permanecer firmes es recordando una y otra vez, creyendo una y otra vez todo lo que el Señor nos ha enseñado. Posiblemente las vivencias que hoy mismo muchos de nosotros estemos atravesando o estemos experimentando pueden hacernos dudar de lo que el Señor quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Por tal razón, el Señor ha puesto en nuestro corazón que hoy compartamos algunas verdades que van a permitirnos traer seguridad a nuestro corazón y sobre todo van a hacer que podamos mirar hacia adelante, pero siempre con una actitud de fe. Y lo que Hernán está diciendo parte del clamor al Señor que tanto Él como yo estamos haciendo. Que nos sea revelada esta palabra. Que la razón ceda el lugar a la revelación. Que la mente natural le dé lugar a la mente de Cristo. Que todo lo que es obstáculo para creer totalmente en lo que el Señor es y en lo que el Señor dice, sea barrido por la luz y la iluminación que trae en nosotros el Espíritu Santo. De todo corazón les decimos que esa revelación se produzca y se produce en el día de hoy, estamos seguros. Así que de lo primero que vamos a hablar es del poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de Dios. Los hijos de Dios tenemos la certeza, la convicción de que Dios tiene un poder sobrenatural. Es más, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. En el ejercicio de su poder, el Señor obró sobrenaturalmente a través de toda la historia desde la creación del mundo. Y voy a leer algunas frases y muy sintéticamente vamos a describir algunas obras relacionadas con el poder sobrenatural del Señor. Creó todo lo que existe en el universo
puso en orden y llenó la tierra como hoy la conocemos. Por medio de milagros portentosos, Dios hizo que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Enriqueció a las mujeres con posesiones entregadas por las egipcias. Abrió el Mar Rojo para que los israelitas cruzaran en seco y lo volvió a cerrar para que muriera el ejército del faraón. Mientras cruzaba el desierto, el pueblo de Israel fue alimentado, provisto y protegido por el Señor de manera sobrenatural. Experimentaron la victoria frente a sus enemigos muchas veces por la mano poderosa del Señor. Jesús sanó a muchísimas personas, liberó a endemoniados y resucitó muertos por el poder de Dios. Alimentó a multitudes con algunos panes y peces. Con su palabra calmó vientos y tempestades. Después de resucitar, se les presentó a sus discípulos de repente, estando las puertas cerradas. Esta es una lista muy pequeña, comparada con todas las cosas que podríamos referir y decir con relación al poder sobrenatural de Dios. Él actuó a través de la historia en la creación. Pero cabe una pregunta: ¿qué de nosotros hoy? Una cosa es la creación, una cosa son las obras que Él hizo y podemos admirar. Pero ¿qué de nosotros en el día de hoy? Volvamos a la palabra del Señor para verlo con total claridad. Dice así la palabra del Señor. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Efesios 1, 19 al 21. No hay ninguna característica o cualidad de Dios manifestada en el pasado y a través de sus obras que no esté presente hoy a favor de los que creemos. Ese poder sobrenatural de Dios se sigue manifestando en el día de hoy y actúa a favor de nosotros los que hemos creído. Es más, el pasaje dice que ese es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó allí arriba. ¡Ja, ja! Imagínense qué poder. Ese es el poder de la resurrección. Y ese es el poder del que nosotros disponemos y es gracia y favor de Dios. Si Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, su poder también lo es. El poder sobrenatural de Dios no ha disminuido, no ha cambiado. Y se evidencia en todos los relatos de la palabra de Dios que nosotros podemos encontrar. Y actúa en nosotros mucho más allá de lo que pedimos o podemos pensar. Ahora voy a leer un versículo que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Dice así: y ahora, gloria sea dada a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Efesios 3, 20. A través de la palabra, el Espíritu Santo está afirmando en nuestros corazones y en nuestro espíritu este principio del poder sobrenatural de Dios. Actúa en nosotros muchísimo más, abundantemente, de lo que pensamos
o pedimos. Hermanos, esto es imposible describirlo con palabras. Hay cosas que nosotros no nos podemos imaginar y Dios va mucho más allá cuando nosotros le pedimos algo. Y su poder sobrenatural siempre va a actuar. Estuvo, está y estará con nosotros siempre. Ese es el poder sobrenatural del Señor. Definitivamente podemos darnos cuenta que no hay ninguna base para dudar de este poder sobrenatural de Dios. Y por lo tanto, esta verdad que estamos compartiendo y lo que la palabra nos dice, debiera marcar una pauta en nuestra fe, en nuestra actitud y en nuestra vida diaria. Cualquier situación que no podemos resolver por nosotros mismos solo puede tener solución en el poder sobrenatural de Dios. Es decir, podemos y debemos recurrir al Señor confiando plenamente en su sobrenaturalidad cuando enfrentamos circunstancias que nos superan y nos damos cuenta que no podemos hacer nada con ellas. Voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien necesita un milagro sobrenatural de Dios, cuando alguien necesita sanidad física, cuando un matrimonio está al borde del desastre y necesita que el Señor restaure lo que parece irreversible. Cuando un hijo está esclavizado por las drogas y no hay nada ni nadie que lo pueda sacar de su condición. Cuando un negocio está próximo a la bancarrota y requiere sí o sí de la intervención divina. En cualquiera de estos casos, como en muchísimos otros que podemos enfrentar, tal vez ya lo hemos hecho o lo enfrentaremos a futuro, necesitamos reconocer que solo Dios puede actuar para sacarnos de esa situación y para traer solución a ese problema. Por lo tanto, los hijos de Dios tenemos el privilegio de confiar y creer en el poder sobrenatural de Dios, tanto en situaciones límite como en muchas otras que ocurren a lo largo de nuestras vidas. Si tenemos esto presente, vamos a también tener una seguridad en nuestro corazón, y es la siguiente. Confiar en el poder de Dios produce descanso. Lo vuelvo a repetir. Confiar en el poder de Dios produce descanso. Amados, cuando realmente confiamos en que Dios está presente y su poder sobrenatural está a nuestro favor, inmediatamente nos invade una paz y una tranquilidad que nos hace estar seguros de que Dios está tomando en sus manos esa situación. El poder de Dios forma parte de los atributos que le son propios y Él los tiene en sí mismo por naturaleza. Nadie le concedió el poder a Dios. El poder es suyo, es parte de Él. De hecho, hay uno de sus nombres que así lo declara. Este nombre es El Shaddai. Y entre otras cosas, El Shaddai significa el Todopoderoso, el que tiene poder y fuerza, el todo suficiente, el que tiene poder para alcanzarlo todo, el protector, el que nutre y satisface, el que derrama bendiciones temporales y espirituales. Quiere decir que nuestro Dios, El Shaddai, nunca cambia, no envejece, no se debilita, no caduca. En este Señor es quien podemos confiar plenamente sin dudar jamás de su poder sobrenatural. Damos gracias a Dios por esto. Así es. Estaba pensando mientras hablabas que hay muchos descubrimientos de la ciencia, de la tecnología, y eso demuestra la inteligencia y el poder que tiene un humano. Por ejemplo, cuando se hizo el viaje a la Luna, el mundo estaba asombrado por poder viajar a la Luna, la capacidad, la inteligencia del hombre. Pero cuando uno ve el poder sobrenatural de Dios, todo invento de la ciencia, de la tecnología, todo avance se queda chiquito. Además, esos poderes dependen del poder sobrenatural de Dios. Así es. Ningún científico, ningún avanzado en tecnología puede decir
esto es mío. Lo puede decir con arrogancia, pero siempre nosotros sabemos que es de Dios. Ese es el poder que actúa en nosotros. Así es. Nos tiene que ser revelado, queridos hermanos, poder sobrenatural de Dios. Ahora bien, vamos a ver otro atributo inherente a Él, y es la soberanía de Dios. Esta es una característica no tan conocida, si bien es cierto, cantamos, predicamos sobre la soberanía del Señor, pero adentrarnos en lo que es la soberanía del Señor, ya este es otro tema. Nosotros sabemos que Dios es soberano, pero ¿cuánto entendemos de lo que eso significa? Tenemos que venir a la palabra. Tenemos que dejar hablar a la palabra para que nos hable de soberanía y de este soberano Dios del que estamos hablando. La palabra dice así: pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Job 23:13. Otro versículo. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. No hay dudas de que Dios es soberano y Jesucristo fue levantado por el Padre con una soberanía absoluta sobre todas las cosas. Ahora bien, la palabra también enseña la manera en la que Dios aplica esta soberanía. No están descritas todas las maneras, pero solamente vamos a leer algunas para que tengamos idea de la amplitud y el manejo que Dios tiene de su soberanía. La palabra de Dios dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Salmo 135:6. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4:35. Un versículo más que dice así: yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. Isaías 46:10. Qué claridad, ¿verdad? Dios es soberano, hace como Él quiere, muestra esta soberanía y dispone todas las cosas y las hace como Él se ha propuesto hacer y las cumple indefectiblemente. La soberanía de Dios es un atributo que le es propio. A Dios nadie le otorgó la soberanía. Él es soberano por naturaleza. Ninguna persona tomó una corona y la puso sobre la cabeza de Dios. Estoy hablando en términos como si Dios fuera humano, para decirle: a partir de ahora tú eres soberano. Ninguno lo ungió con aceite y dijo: a partir de ahora y después de esta unción, eres soberano. Tampoco vino un presbiterio y dijo: vamos a imponer nuestras manos para declarar la soberanía de Dios. Es irónico lo que estoy diciendo, pero lo que estamos queriendo decir: Dios es soberano porque Él es Dios. Es soberano eternamente, poderosamente
soberano. Es maravilloso hablar de Dios de esta manera. Podríamos describir la soberanía de Dios como la facultad de llevar a cabo lo que en su mente eterna determinó de acuerdo a sus propósitos. Ahora bien, la palabra soberano, ¿qué significa? Soberano es amo, señor, dueño, suprema autoridad, el que tiene dominio absoluto, el que tiene un poder ilimitado que emana del derecho de propiedad. ¿Qué más podemos decir? Dios es soberano. Ahora bien, en el plano terrenal, la sujeción de una persona a la autoridad puede ser voluntaria o involuntaria, de buena gana o de mala gana, con rebeldía o con docilidad. Estamos hablando en términos generales. Ahora nosotros, como hijos de Dios, los que conocemos al Señor, si tomamos en cuenta esta soberanía de Dios de la cual estamos hablando, nos damos cuenta que esta soberanía produce una cobertura de seguridad sobre nuestras vidas. Y entonces esa cobertura produce una sujeción, una sumisión, no solamente voluntaria, sino dependiente y además gozosa. Estoy en las mejores manos, estoy en las manos del soberano. Esto, hermanos, nos tiene que ser revelado para poder vivirlo cada día de nuestra vida. Este es el soberano en el quien nosotros hemos creído. Justamente al leer los pasajes que antes Daniel leyó, alguien mirándolo fríamente podría deducir que Dios es algo así como un tirano, que es autoritario, que solo piensa en lo que quiere y lo va a hacer de manera caprichosa. Sin embargo, aquellos que conocemos y amamos al Señor, sabemos que eso sería muy alejado de la realidad y obviamente sería injusto juzgar a Dios de esa manera. La soberanía de Dios siempre está envuelta en sabiduría, en perfección, en amor y en propósito. Quiere decir que cuando Dios decide algo, estas características también acompañan a esa decisión. Ahora, vamos a ver esa realidad reflejada en la palabra. Por ejemplo, dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dice más la palabra, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto es Romanos 12:2. Si notamos con atención, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos reflejada la intención de Dios a través de sus planes y de su voluntad. Siempre el Señor ha buscado y sigue buscando el bienestar del ser humano para que éste pueda experimentar la bondad y el amor que se ven manifestados en sus propósitos. Ahora, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, calificó la voluntad de Dios con 3 palabras, como buena, agradable y perfecta. ¿Por qué escribió que era buena? Es sencillo, porque la voluntad de Dios tiene su fuente en Dios. Y Dios es bueno en esencia, por lo tanto, Dios y su voluntad tienen la misma esencia de bondad. ¿Por qué es agradable? Porque su voluntad agrada a los planes que Dios determinó y está de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Por qué es perfecta? Porque la voluntad de Dios es completa en sí misma de acuerdo con los propósitos divinos, de manera que esa voluntad no tiene errores ni tampoco necesitamos nosotros hacerle mejoras
o cambios como si tuviera algún defecto. Ahora, vamos a ver de qué manera los hijos de Dios podemos experimentar la soberanía del Señor cumplida en nuestras vidas para nuestro bienestar y el cumplimiento de los planes divinos. Dice así la palabra: por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Esto es Efesios 1:11. Si notamos bien, quienes hemos sido transformados en discípulos de Cristo somos quienes podemos vivir en una realidad totalmente diferente que el Señor quiso llevar a cabo desde el principio de los tiempos. Es decir, nosotros leemos en el versículo cosas como esta: Dios nos eligió desde un principio. Dice además, así lo había decidido Dios. Es decir, Dios por anticipado, en su soberanía, ya tenía un plan con nosotros y había decidido que le perteneciéramos con un fin, para que pudiéramos recibir todas sus promesas. Quiere decir que Él nos eligió no solo para pertenecerle, sino para darnos en plenitud todo lo que es suyo y Él quiso darnos. En definitiva, los hijos de Dios somos los testigos principales de que su soberanía es la expresión del cumplimiento de sus planes perfectos para los seres humanos. Ahora bien, llegado a este punto, creemos que no hay ninguna duda y podemos afirmar como hijos de Dios que tanto el poder sobrenatural como la soberanía son dos atributos exclusivos de Dios y que están en armonía con lo que Él es. Necesitamos tener claridad de que ambos atributos no son irreconciliables, porque Dios no se contradice. Ambos atributos no son irreconciliables, pero nos puede ocurrir que, aún reconociendo la soberanía del Señor, en ocasiones sentimos que la soberanía suya y el poder sobrenatural no concuerdan, como que hay algo que no está funcionando. Por ejemplo, pedimos algo al Señor para que con su poder intervenga en algunas situaciones que se han producido en nuestra vida, sea cualquiera la situación que se ha producido. Y después de algún tiempo, vemos que, la respuesta puede ser totalmente diferente a lo que nosotros hemos pedido. Entonces comienzan las reflexiones. Nos empezamos a preguntar, ¿qué está mal? ¿En qué estoy fallando? ¿Estaré equivocado en algo? ¿Estaré equivocado en lo que pido? ¿Lo que pido no es la voluntad de Dios? ¿O el Señor no se manifiesta? ¿Por qué razón? ¿Dios estará enojado conmigo? ¿Esto es producto de algún pecado? Pensamos tantas cosas. Y ahí entonces se produce el conflicto y comienza una crisis de fe. Y nos damos a la tarea de buscar la causa de la negativa del Señor a lo que según nosotros debiera ser la respuesta a lo que estamos solicitando. Lo peor es cuando no solamente pasa todo esto, sino que después de un tiempo o nos debilitamos en la fe después de la crisis, o nos enojamos con Dios, diciendo, no. Y entonces nos hacemos cristianos, pero como rebeldes por dentro. Ya no queremos leer la palabra, ya no queremos orar, cantar. ¿Cómo voy a cantar algo que en mi interior no siento porque Dios no está respondiendo? Estas son algunas de las realidades que pueden ocurrir cuando entramos
en estas crisis de fe, tratando de responder preguntas ante una posible negativa de Dios. Hermanos, antes de seguir, quiero decir algo. No siempre tenemos necesidad de entender a Dios, pero sí, siempre tenemos necesidad de creerle a Dios. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a continuar un poquito con esta idea porque queremos por la palabra de Dios despejar dudas y por el Espíritu Santo hacer que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo estén en consonancia con lo que habla la palabra de Dios. Lo primero que necesitamos entender, que una verdad de Dios no está en contra de otra verdad ni la anula. Y esto no solamente pasa con los atributos de Dios, pasa con toda verdad de Dios reflejada en la palabra. Cuando hay una verdad en la palabra y empezamos a dudar, tenemos que ver otras verdades de la palabra, porque la palabra de Dios nunca se contradice porque Dios no se contradice. Entonces nosotros podemos tener un problema, pero tenemos que estar seguros de que una verdad de Dios no anula otra verdad. El poder sobrenatural de Dios no anula la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios no anula el poder de Dios. Cuando actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, esto es perfecto, a pesar de que a veces no lo entendamos. Para continuar profundizando en lo que estamos considerando, creemos necesario hacer referencia a unas palabras que Daniel Chipola dijera antes de fallecer. Y estas palabras se las dijo a su familia. Las palabras que voy a decir no es exactamente lo que dijo, voy a dar el concepto de lo que él dijo. Él a su familia le dijo: quiero que quede claro, Dios puede sanar todas las enfermedades, pero al mismo tiempo Dios es soberano. Que ninguno piense que la voluntad de Dios fue no producir una sanidad, sino que Él decidió en su soberanía hacer otra cosa. Y está bien, estamos en paz. Y agregó: la soberanía de Dios es un misterio. La soberanía de Dios es un misterio. Aquí podemos notar que Dani tenía muy claro cómo actúa el poder de Dios y cómo actúa la soberanía de Dios. Y esto es algo que todos los hijos de Dios tenemos que crecer y seguir creyendo en Él, sabiendo que tanto su poder sobrenatural como su soberanía se van a manifestar en el tiempo que Él considera que debe ser así. Ahora, esto que acabamos de decir, ¿se puede confirmar con la palabra de Dios? Hernán, veamos esto. Así es. Vamos a ver un primer ejemplo para confirmar esto que estamos diciendo. Leo. Es verdad que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para dar a entender de qué manera moriría Pedro y así glorificaría a Dios. Después le dijo: sígueme. Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús quería mucho, el que se había acercado a Jesús en la cena y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor,
¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Leí Juan capítulo 21, versículos 18 al 22. Debemos recordar que Pedro había negado al Señor por 3 veces antes de que Jesús fuera crucificado. Este discípulo seguramente llevaba sobre sus hombros el peso y la culpa de esa negación. En este mismo capítulo, antes de lo que acabamos de leer, se registra el momento en el que Jesús restauró a Pedro a su función ministerial para que continuara sirviéndolo sobre la tierra. Pero inmediatamente después es notable que le profetizó su muerte. Por la historia sabemos que Pedro murió martirizado. Sin embargo, Jesús anunció que esa muerte sería para gloria de Dios. Era como si el Señor en aquel momento le estuviera diciendo, quiero anticiparte que soy soberano, Pedro, y yo ya he decidido cómo vas a morir, pero esa muerte será para gloria del Padre. Aquí notamos tanto el poder del Señor para restaurar a su siervo, habilitándolo una vez más para la tarea ministerial, pero al mismo tiempo podemos percibir la soberanía del Señor decidiendo por anticipado la manera en la que Pedro moriría. Además, es llamativo ver la forma en la que Jesús le responde a Pedro cuando Pedro le pregunta acerca de Juan. A simple vista, la respuesta del Señor pareciera una respuesta cortante, drástica y no muy ética, la verdad. Pero si lo analizamos más profundamente, vamos a notar que es una respuesta relacionada con su soberanía también. El Señor le estaba dando a entender a Pedro que Él tiene una voluntad prefijada para cada uno de sus discípulos y que no está obligado a darla a conocer si no quiere hacerlo. ¿Cuál es la responsabilidad de cada hijo de Dios? Es seguir al Señor con todo nuestro ser, amándolo, conociéndolo y cada día más estar enfocados en vivir en su voluntad perfecta. Así cada uno de nosotros tendremos la confianza de saber que lo que Dios hace siempre es lo mejor. Por su parte, el Señor siempre también se va a ocupar en cumplir su voluntad de la manera que Él lo ha determinado. Creo que vale la pena también mencionar como un dato importante para nosotros, que la historia demuestra que el apóstol Juan, de quien Pedro preguntó, fue desterrado en la isla de Patmos y vivió más de 90 años. Otro ejemplo, ahora tomado de la vida del apóstol Pablo. Leo la palabra de Dios. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. 2 Corintios 12, 7 al 9. Todos sabemos que el Señor usó al apóstol Pablo de una manera muy especial. El apóstol Pablo tuvo grandes revelaciones para edificación de la iglesia. En este caso, hay algo que tiene que ver con las revelaciones que había recibido de parte del Señor, pero eran tan importantes esas revelaciones que el Señor le dijo, Pablo, esto no lo vas a decir. Lo vas a saber, pero no lo vas a decir.
Por esa razón y para que él no se enorgulleciera por las revelaciones que había recibido, Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne. No sabemos de qué se trataba, aparentemente era como una afección física que lo estorbaba. Y Pablo dice, 3 veces le rogué al Señor que me quitara ese aguijón, 3 veces. Y el Señor me dijo, Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia tiene que ser suficiente para ti porque mi poder se va a perfeccionar en esta debilidad que tú estás sintiendo. 3 veces rogó. Ahora, era lógico y normal que Pablo pidiera eso. Pablo era un siervo del Señor. ¿Y qué siervo? Llevó el Evangelio por diferentes regiones, padeció persecuciones, padeció castigos físicos, entregado, prisionero. Era lógico y normal que Pablo dijera, Señor, yo quiero servirte, quítame este aguijón. ¿Por qué necesito pedirte 3 veces? Tú sabes que necesito estar bien físicamente. Es más, Pablo conocía el poder del Señor. La palabra registra casos de sanidad por Pablo o a través de Pablo. Pablo conocía el poder de Dios y recordamos cuando liberó a una muchacha de un demonio, de un espíritu de Pitón, por ejemplo. Y hay un hecho que recuerdo y lo voy a mencionar sintéticamente. Pablo como prisionero con otros es subido a una embarcación para llevarlos fuera. Hay problemas con la embarcación, viene una tempestad, casi naufragan y finalmente este grupo es depositado en una isla llamada Malta. Los habitantes de Malta, muy consternados por la situación, preparan fuego para que se calienten Pablo y los que lo acompañaban. Y Pablo quiere tomar una rama de un lugar determinado para agregarla al fuego. En el momento que Pablo echa esa rama en el fuego, una víbora se le prende en la mano. Y los habitantes de Malta miraron y dijeron, este muere instantáneamente porque era una víbora cuya picadura era mortal. Y ven que Pablo no le pasa nada, no cae muerto. Es más, la palabra dice que a partir de eso lo tuvieron como un dios, porque Pablo vivió. ¿Qué queremos decir con esto? Pablo conocía exactamente, profundamente, el poder del Señor. Sin embargo, en el momento en que él le pide al Señor que le quitara el aguijón, el Señor le dice, no, Pablo, porque tú tienes un recurso y es mi poder perfeccionado en tu debilidad. Hermanos, esto debe ser una revelación para nosotros. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dios manifiesta su poder cuando hace lo que en su soberanía Él está haciendo. Ahora, ¿qué vemos también? Pablo estaba como débil, porque habla de esa debilidad humana, pero no vemos a un Pablo contrariado. No vemos a un Pablo incómodo. No vemos a un Pablo como diciendo, ¿qué está pasando? No vemos a un Pablo resignado, como diciendo, bueno, si Dios no lo quiere hacer, ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir trabajando para Él, pero la verdad me lo podía quitar. No. Pablo discernió que lo que le estaba pasando era lo mejor de Dios para él, porque él mismo lo dijo, para que yo no me enorgulleciera, esto me fue dado.
Queridos, esto es mucho más profundo de análisis de lo que estamos hablando. Pero el Espíritu Santo nos tiene que hacer ver cómo podemos ser instrumentos de Dios, aún en medio de situaciones no resueltas, pero que Dios aplica perfectamente su poder sobrenatural, pero su soberanía, que es perfecta y está por encima de cualquier cosa. Ahora, traigamos esto a nuestras vidas. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos ocurre algo parecido a lo de Pablo? Creemos que este es un motivo de reflexión. Como hijos de Dios tenemos que madurar, tenemos que levantarnos en fe, tenemos que levantarnos de un sistema de pensamiento que es contrario al Señor, para discernir lo que Él está haciendo en nuestras vidas y para dar gloria a Él en todo momento. Alabado sea su nombre. Ahora hay un último ejemplo que queremos citar y podríamos decir que es el mayor de los ejemplos porque se trata de nuestro Señor. Vamos a leer lo que dice la palabra. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelanten, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Esto es Mateo 26, de los versículos 26 al 39, 42, 44 y 45. Definitivamente Jesús estaba en una hora decisiva de su vida. Si bien el plan de salvación se había definido desde antes de la fundación del mundo, como la palabra lo expresa, ahora llegó el momento en que Jesús debía llevar a cabo la redención de toda la humanidad y para esto tenía que morir en la cruz. Como Dios, Jesús estaba convencido de que era imprescindible entregar su vida para rescatar al ser humano. Pero como humano, sentía el peso de la prueba más difícil que podría atravesar y el sufrimiento más cruel que llegaría a experimentar. Fue en realidad la primera vez que sus discípulos lo oyeron expresar palabras de tal angustia y tristeza, descubriendo el dolor de su corazón. Ante esa realidad, y ya próximo a la hora de morir, recurrió al Padre en oración. Fue, podríamos decir, una misma oración repetida 3 veces y con 2 motivos centrales. Por un lado, la expresión de un ser humano que quería evitar el dolor que se acercaba. Por otro lado, la disposición de un hijo que estaba decidido a poner la voluntad de su padre por encima de la propia. Finalmente, cuando terminó de interceder ante el Padre por esas 3 veces, regresó con sus discípulos y expresó unas palabras que indicaban que la respuesta del Padre estaba dada. Les dijo: ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. El Señor comprendió y aceptó el dictamen de la soberanía de Dios. Seguramente como Padre, Dios hubiese deseado liberar a su Hijo de semejante sufrimiento y tenía, por supuesto, el poder para hacerlo. Pero sin embargo, Dios
como soberano, necesitaba cumplir con su plan predeterminado que sabía él que tendría un alcance universal y eterno. Ahora, si analizamos los tres pasajes en su conjunto, vemos que son ejemplos que demuestran, por un lado, que la soberanía de Dios está siempre presente y que se manifiesta con propósitos definidos. También esos ejemplos nos muestran la clase de actitud y respuesta que los hijos de Dios deben tener ante la soberanía divina. En este sentido, podemos percibir que al pedir algo al Señor, lo debemos hacer con la seguridad de que su poder puede actuar para librarnos de la dificultad. Es decir, si mientras nosotros intercedemos al Señor por un asunto particular donde queremos ver la manifestación de su poder sobrenatural, al mismo tiempo estamos pensando que tal vez Dios no quiera respondernos lo que pedimos, la pregunta sería, ¿para qué lo estamos pidiendo? En realidad, entender que Dios tiene una soberanía que puede actuar con una respuesta diferente a lo que nosotros podríamos pedir o estar esperando, no significa bajo ningún concepto que tengamos temor, duda o conflicto al pedirle al Señor. Al contrario, nosotros siempre debemos estar basados en la palabra, con la confianza de saber que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y responde, dice la palabra. Pero además sabemos quién es Dios y lo que puede hacer. Por lo tanto, de acuerdo con eso es que pedimos su intervención sobrenatural sobre cualquier asunto que podamos estar transitando. Muy bien, estamos llegando al final de este tiempo compartido bajo el gobierno del Espíritu y la palabra. Y en este final quisiéramos hacer algunas reflexiones que nos ayuden a todos a ver cada situación, cada episodio de nuestra vida desde la perspectiva divina, para estar siempre del lado de Dios y saber que Dios ama y cuida de sus hijos, de manera que nuestra fe siempre esté activa, reconociendo con convicción quién es Él y cómo actúa. Estas reflexiones las volcaremos en unas frases muy sintéticas, pero que entendemos y creemos que van a ser muy provechosas. Ante toda situación que para nosotros resulta imposible, podemos y debemos recurrir al Señor confiando en que su poder sobrenatural puede intervenir para darnos una solución. Al pedir por estos asuntos, lo debemos hacer con una fe que está basada en la palabra y las promesas de Dios, las cuales son inamovibles y permanecen siempre vigentes. Con esa base, pedimos sin dudar, porque sabemos que el que duda nunca podrá recibir nada de Dios. Las experiencias negativas que tengamos jamás podrán negar la palabra. Si por no entender o no aceptar una manera de actuar de Dios dudamos o desconfiamos de Él, debemos meditar y tomar acción. Nuestra responsabilidad es afirmarnos en fe, poner otra vez los ojos en el autor y consumador de la fe, reconociendo que todas las cosas obran para bien para los que amamos al Señor. El ejercicio del poder sobrenatural y de la soberanía tal como Dios los ejecuta, dan honra y honor a su majestad y perfección. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios a quien amamos y juntos servimos. Es una honra ser hijos de Dios. Hoy, y a muchos siglos de distancia, vamos a identificarnos con algo que el apóstol Pablo escribió y que debe ser el sentir y el objetivo de cada uno de nosotros como hijos de Dios, viendo la vida
desde la perspectiva de Dios. Así dice la palabra. Seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Filipenses 1:20, la segunda parte. Pablo es muy claro y muy definido. Como lo he hecho en el pasado, yo tengo definido algo. Sea que viva o sea que muera, que mi vida y mi muerte o mi muerte den honor a Cristo. Y no debe ser ese el objetivo de ustedes y de nosotros, de la Iglesia de Jesucristo. Claro que sí. Hemos sido comprados, le pertenecemos. Dios es el Dios nuestro. Por eso, o por vida o por muerte, Cristo siempre va a ser honrado. Y ahora sí, nos despedimos con un último versículo que es como una alabanza que brindamos al Señor. Dice así la palabra: al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. 1 Timoteo 6, 15 y 16. Padre, te damos muchas gracias porque hoy, bajo el gobierno del Espíritu y la Palabra, hemos podido acercarnos más y saber en cuanto a tu poder sobrenatural y a tu soberanía. Somos hijos tuyos, pero eres tan profundo que es un privilegio para cada uno de nosotros profundizar cada día más en quién eres tú. Te damos gracias por haber sido comprados. Reconocemos que te pertenecemos y hoy nos identificamos con la palabra del apóstol Pablo. Sea que viva o sea que muera, mi vida o mi muerte van a dar honor a Cristo. Señor, esa es la vida normal de la iglesia, ese es el sentir normal de la iglesia y debe ser aquello que nos aliente a vivir para ti cada día. Te bendecimos, gracias por ser todopoderoso, gracias por ser soberano. Lo reconocemos en nuestra vida y lo agradecemos ahora y siempre, en el nombre de nuestro amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en el suelo, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo